Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy domingo, en nuestro culto dominical de alabanza y adoración, y para dar inicio vamos a hacer una oración y luego estaremos pasando a los cánticos. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu infinita misericordia en la cual hoy tú nos permites, Señor, a través de este medio, podernos unidos cada uno desde sus lugares para junto, eterno Dios, alabar y glorificar el nombre del Señor. Te rogamos, dador de la vida, que sea tú una oportunidad más ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones y que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Asimismo, mis queridos hermanos, vamos a estar pasando a los cánticos por medio de nuestra hermana Hadassah Pérez. Y la honra, levantemos nuestras manos en señal de adoración, mereces la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos en señal de adoración, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos en señal de adoración. Mereces la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos en señal de adoración, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara
más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día más por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, Señor, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gracias le damos a Dios por este momento en el cual hemos alabado y adorado a Dios por medio de estas alabanzas. Y asimismo, mis amados hermanos, yo le invito que estén buscando en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 22, del verso 15 al verso 22. El Evangelio según San Mateo, su capítulo 22, del verso 15 al verso 22. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Verso 18, mis hermanos, amados hermanos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, dejándolo, se fueron. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, gracias queremos darte por este momento en el cual aquí estamos reunidos con el único objetivo y propósito de que tu nombre sea glorificado. En este momento se va a predicar tu palabra. Y queremos, dador de la vida, que por medio de ella, una vez más, tú edifiques la vida de tu pueblo. Te rogamos, soberano Dios, que sea tú enviando y dando testimonio
por medio de tu Espíritu Santo, que esta palabra, este mensaje, traiga edificación a los corazones de los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, el tema del mensaje para hoy tiene como título: Cumpliendo con el César, pero obedeciendo a Dios. Cumpliendo con el César, pero obedeciendo a Dios. Y es necesario, mis amados hermanos, como hijos de Dios, que debemos entender que estamos llamados a cumplir con las autoridades civiles, las cuales es puesta por Dios, y al mismo tiempo debemos obedecer a Dios sobre toda autoridad delegada. El texto que acabamos de leer es quizá uno de los relatos bíblicos de todas las escrituras que nos establece e indica cuál es nuestro límite de obediencia delante de toda autoridad y nuestra posición como ciudadano del reino celestial. Para poder comprender y entender el desarrollo de este encuentro de Jesús en este caso con los fariseos y los herodianos, es importante que veamos algunos detalles que podamos conocer con el fin de entender la enseñanza que nuestro Señor Salvador Jesucristo quiere ministrarnos. Y número uno, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos buscaban una oportunidad de sorprender a Jesús con el fin de acusarlo. Ellos siempre estaban al acecho de nuestro amado Salvador Jesucristo con el fin de tender alguna trampa con el propósito de acusarlo. Ahora bien, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la secta más grande y de mayor influencia religiosa en los tiempos del Nuevo Testamento. Su nombre se deriva del verbo parak, que significa separar. Es decir, eran los puritanos del judaísmo, ya que se apartaban de toda asociación con el mal, con el fin de procurar obedecer y enseñar la ley de Moisés y las tradiciones de sus padres. Ellos eran los maestros de la ley. Y recordemos la historia de Nicodemos, quien era fariseo y al mismo tiempo era judío. Y estos fariseos se unieron con los herodianos con el fin de tentarlo y de esa manera acusarlo de que Jesús estaba violentando o violando la ley judía, igual manera como la ley del Imperio Romano. Y en este caso se confabularon, se unieron con los herodianos para llevar a cabo tan vil acusación. Sin embargo, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo formado por judíos quienes se sometían de buena voluntad al poder del Imperio Romano y sostenían que era provechoso que el pueblo judío dijera o reconociera al emperador o al Imperio Romano como su protector. Ellos veían con muy buenos ojos y como justo pagar tributo al César o impuesto a Roma, cosas que negaban los fariseos. Aparentemente, estos herodianos no eran unas sectas religiosas, ni un partido político como tal, sino que eran un grupo de judíos que apoyaban la dinastía de los Herodes y por lo tanto al Imperio Romano.
Y es allí que estos dos grupos que eran antagónicos, ya que los fariseos se oponían al pago de impuestos y al gobierno romano, pero ahora se habían unido en común, en enemistad contra Cristo, se unieron con los herodianos. Y es allí, ¿con qué fin? Con el fin de sorprender a Jesús, con que ofrecieron una respuesta inadecuada con el fin de acusarlo ante las autoridades. ¿Y en qué consistía, mis amados hermanos, esta trampa? Escuchen, ellos les preguntaron si debían ellos pagar tributo a César, sí o no. El término tributo significa census, y se trataba del impuesto que cada ciudadano debía pagar al año, la cual este impuesto ofendía a los judíos, ya que les recordaban que era súbdito de una potencia extranjera. Y ellos realizaron dicha pregunta en público. Oigan esto, hermano, con el fin de que todas aquellas personas que eran testigos de lo que allí ellos habían preguntado, al momento de acusar a Jesús, porque si Jesús decía que había que pagar impuestos, los fariseos lo acusarían al pueblo de ser desleal a los judíos. Por tanto, no era el Mesías. Y si decía que no había que pagar impuestos, los herodianos que se encontraban allí irían con la noticia al gobierno romano y lo acusarían de seducción. Imagínense, mis amados hermanos, lo que llevaba, el veneno que llevaba esta pregunta. Era una de las peores transgresiones que una persona podía cometer ante los ojos del Imperio Romano, el oponerse a pagar impuestos, lo cual era un pecado, por decirlo así, que llevaría a la muerte. Pero veamos la respuesta de nuestro amado Salvador Jesucristo. Fíjense lo que nos dice en Mateo su capítulo 22, su verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Verso 21. Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermosa y confrontadora respuesta de nuestro amado Salvador Jesucristo. Cristo le hace frente a su hipocresía. Jesús le responde: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que en ella lleva? La respuesta de ellos fue: de César. Y es allí que esa moneda en esa época tenía grabada en un lado el rostro del emperador Tiberio y como una inscripción que lo identificaba como Dios. Y Cristo le responde: ya que dicha moneda era fabricada por el emperador, por lo tanto le pertenecía. Y es allí donde Jesús le responde: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, había que devolverle al Imperio Romano lo que le pertenecía. ¿Y cuál era la parte que le pertenece a Dios, que llevaba a su imagen o lleva la imagen de Dios? Pregunto, ¿qué es la parte que corresponde, que lleva la imagen de Dios, que debemos dar a Dios? ¿Sabe qué, amados hermanos? Nuestras vidas. Ya que nosotros llevamos la imagen de Dios, por lo tanto, nuestro corazón y acción debe ser
para la gloria de Dios. Así como ese tributo, esa moneda, el denario, llevaba la imagen de César, y Jesús dice: dale a César lo que es de César, porque llevaba su imagen, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, lo que lleva la imagen de Dios, que somos nosotros, es nuestro ser, en nuestra vida, debe ser entregada y rendido a Dios. Oiga esto, mis queridos hermanos. Nuestras vidas lleva la imagen de Dios, y es lo que debemos darle al Señor. Nuestro corazón, nuestro ser. Estamos llamados a dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y es allí, amados hermanos, que debemos cumplir con el César, pero al mismo tiempo obedecer a Dios. Dar a Dios lo que pertenece es más que pagar los diezmos. Dar a Dios lo que le pertenece es más que pagar o dar una ofrenda. Dar a Dios lo que pertenece va más allá de pagar impuestos. Debemos darle a Dios todo lo que lleva su imagen y la inscripción de Dios. Y pregunto, ¿qué debemos darle a Dios? ¿Qué le pertenece a Dios que lleva la imagen? Nuestras vidas. Rindamos nuestro corazón, nuestra alma a Dios, que le pertenece, ya que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Señor. Alabado sea Jesús. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué principios aprendemos de esta lección? ¿Qué principio es de provecho para nuestro diario vivir basado en esta lectura? Número 1. Principio que debemos aprender de esta enseñanza. Debemos aprender que las autoridades civiles delegadas están bajo la suprema autoridad de Dios, y aún sea un gobierno pagano, están bajo la autoridad de Dios. Y es lo que nos dice en Tito, su capítulo 3, su verso 1. Recuérdenle que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué otro principio aprendemos de esta enseñanza? Principio número 2, Iglesia del Señor. Fue Dios quien constituyó los gobiernos humanos. ¿Y qué nos dice Romanos, su capítulo 13, del verso 1 al verso 4? Escuche. Sométense todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Y sigue diciendo, con relación a esto, fíjense. Tercer principio. El gobierno humano es diseño de Dios desde el principio, y Él lo estableció dándole autoridad al hombre. Génesis, su capítulo 1, su verso 28. Y lo bendijo Dios, y les dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Qué otro principio que debemos aprender? Toda autoridad es dada por Dios. Ahora bien, quien la recibe y le da un mal uso a la autoridad que ha recibido de parte de Dios, le va a dar cuenta a Dios. Y miren esta escena o este encuentro de Jesús con Pilato.
Y lo vemos en el Evangelio según San Juan, su capítulo 19, su verso 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Llegó un momento que Pilato le comenzó a hacer preguntas a Jesús y Jesús no le respondía. Y vemos lo que dice Pilato. ¿A mí no me hablas? Le sigue diciendo Pilato. ¿No sabe que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Verso 19. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pilato manifiesta su soberbia y su orgullo. Yo tengo el poder de crucificarte y de soltarte. Y Jesús le dijo, no, Pilato, ninguna autoridad se te ha dado si no te viene de arriba. Es decir, cuando dice de arriba, es el Dios Padre. Es decir, la autoridad de tú dar la orden de crucificarme viene de parte de Dios. Como cristiano, no estamos llamados a hablar mal de un gobernante, ni apoyar para ser derrocado. Como cristiano, estamos llamados, según 1 de Timoteo, su capítulo 2, su verso 1, de orar por ello. Y fíjense cómo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposada manera en toda piedad y honestidad. Por eso es el tema del mensaje, cumpliendo con el César, pero obedeciendo a Dios. Ahora bien, quizá usted se preguntará, pastor, ¿y cuándo está bien desobedecer la orden de un gobierno? Es decir, pastor, que nosotros tenemos que obedecer todo lo que haga, diga y exprese un gobierno. Quizás usted está pensando si está bien bajo alguna circunstancia desobedecer al gobierno, ¿sí o no? Bueno, tal como se menciona antes, cuando el gobierno demanda que hagamos algo que Dios nos dice que no debemos hacer, o cuando el gobierno demanda que no hagamos algo que Dios nos manda hacer, allí se cumple el título del mensaje, cumpliendo con el César, pero sobre todo obedeciendo a Dios. Veamos 4 ejemplos en la Escritura que nos establecen cuándo debemos obedecer a Dios por encima de los hombres. 4 ejemplos. Primer ejemplo, cuando está en juego la protección de la vida humana. Cuando está en juego la protección de la vida humana. Fíjense lo que nos dice en Éxodo, su capítulo 1, su verso 15 al verso 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Mire que allí la autoridad, que era Faraón, da la orden de matar si eran niños, pero ellas no. ¿Por qué? Porque es un principio de proteger la vida humana sobre cualquier otra cosa. Y fue lo que sucedió con la ramera cuando resguardó a los espías. Es decir, ella obedeció, y como esta parte obedecieron a Dios por encima de la autoridad humana. Segundo ejemplo, ¿cuándo debemos obedecer a Dios antes que a los otros? Cuando
se prohíbe la adoración al Dios verdadero para que adoremos a otros dioses. Y esto lo vemos en Daniel, su capítulo 3, su verso 15. Ahora pues, estén dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, que os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no adoréis, en la misma hora seréis echados en mano de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Su verso 16 de Daniel 3. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, es decir, al emperador sanguinario de aquellos tiempos, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Oiga esto. En ningún momento le están faltando el respeto a la autoridad. Fíjense que le llaman, oh rey. Se dirigen como lo que es, no le ponen un calificativo, ni le ponen un apodo, lo llaman con el nombre de lo que representa, oh rey. Pero Dios nos librará, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios. Es decir, no pierda tiempo, Nabucodonosor. Y aún Dios no nos libre, no te vamos a adorar. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí vemos un segundo ejemplo. Cuando me prohíben adorar a Dios para adorar a otros dioses. Y es importante entender esto. Tercer ejemplo que vemos en la Escritura, mis amados hermanos. Cuando me prohíben o me limitan mi compromiso con lo que Dios ha establecido que debo hacer para mi bienestar espiritual. Repito, cuando me prohíben o me coartan, me limitan mi compromiso con lo que Dios ha establecido que debo hacer para mi beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo y de mi propia vida. Hechos capítulo 4, su verso 19. Escuchemos, mis queridos hermanos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad, porque le habían prohibido que predicasen. Le estaban prohibiendo de reunirse. Y ellos le dicen: juzgad primero si es necesario, que es más importante, obedecer a Dios antes obedecer a los hombres. Y cuarto ejemplo, cuando está en juego mi dignidad como persona. Cuando está en juego mi dignidad como persona. Daniel, su capítulo 1, su verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe del eunuco que no le obligase a contaminarse. Es decir, si hay algo que te está obligando, que va contra tu dignidad como persona, tu dignidad como cristiano, la palabra de Dios nos manda a no aceptarlo. Y es allí, mis amados hermanos, que debemos tener coraje, nada de temor, llenarnos de valor para cumplir el mandato que Dios nos ha delegado. Y no es más que otra cosa de dar a conocer el reino de Dios a los hombres. Y vemos como nos dice Hechos su capítulo 4, su verso 29 al 31. Cuando los discípulos salieron y lo
lo amenazaron de que no predicaran más. Y cuando llegaron con los otros hermanos que estaban reunidos en una casa, hicieron esta oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, hermosa oración. Mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y oiga, se llenaron de coraje, nada de temor, se llenaron de valor, hicieron esta hermosa oración y le dijeron: Señor, mira sus amenazas. Y sigue en la descripción de esta hermosa oración: mira sus amenazas, Señor, y concédenos a nosotros, tu siervo, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Es decir, danos valor, danos coraje para cumplir con el llamado que tú nos has dado. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje para nuestros días? ¿Cuál es la aplicación de este mensaje para nuestros días? Luego de escuchar este mensaje, ¿qué aplicación es de beneficio para tu vida? Y cuando hablo para tu vida, me refiero a tu vida espiritual. Estamos en tiempo de cuarentena por motivo del coronavirus. Y los sociólogos, los estudiosos del comportamiento humano e inclusive grandes personalidades y presidentes del mundo, incluyendo el presidente de este país, han reconocido que no es sano tanto ni a nivel psicológico, emocional, ni económico y menos espiritual, tanto tiempo la gente encerrada en su casa. En medio de esto se ha establecido unos lineamientos o recomendaciones básicas con el fin de evitar el contagio, el cual debemos llevar a cabo. Y las autoridades han prohibido, escuches esto, la concentración, la acumulación de personas con el fin de evitar el contagio. Y con relación al ámbito espiritual, esto ha afectado la vida espiritual de muchos hermanos. Ha afectado. Hay hermanos que su vida espiritual ha decaído. Hay otros que me lo han compartido. Porque el congregarse como cuerpo de iglesia es necesario. Y no es porque yo lo diga, es que la palabra de Dios nos lo enseña y nos lo dice en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y fíjese, la Biblia nos enseña que cuando un creyente no se congrega hay que exhortarlo, es decir, el congregarse, el reunirse como iglesia es un mandato de Dios porque es de beneficio a la vida espiritual de cada creyente. Y es allí, amados hermanos, que hay países donde las autoridades han aprobado la reunión de las iglesias, pero con ciertas limitaciones. Ejemplo, que el espacio que ocupen o el espacio del área donde se reúnen deben ocupar de dicho espacio de un 30 a un 40%, tomando las siguientes consideraciones:
Personas que están padeciendo de fiebre, malestar, que no asistan. Segundo, mantener una distancia de separación de 1,5 metros con el fin de evitar cualquier posible contagio. Evitar el saludo con abrazos y besos. Otras recomendaciones: colocar a la entrada del local colectos húmedos con cloro para que los que han de asistir limpien la suela de sus zapatos. Otras recomendaciones: tener atomizador con alcohol absoluto para rociar en las manos y limpiar o desinfectar el espacio de reunión previamente antes de la actividad. Estos son recomendaciones, porque es necesario como iglesias nos congreguemos, pero no necesariamente cuando hablamos de congregarnos, respetando el alineamiento, no de manera concentrada. Y no podemos caer, iglesia del Señor, en pánico, en angustia. Porque la vida nuestra está en la mano del Señor. Dios es el que tiene la llave de la muerte. Y eso nos dice en Apocalipsis su capítulo 1, su verso 18 al 20. Es Dios quien tiene, Cristo tiene la llave de la muerte. Y Él va a decidir cuánto tiempo vamos a vivir. No es que va a decidir, ya lo estableció en su eterno conocimiento que Él tiene. De allí, mis queridos hermanos, es hora que oremos a Dios con el fin de que Él nos guíe a tomar o presentar una estrategia que conlleve a continuar con el llamado que Dios nos ha encomendado de predicar la palabra del Señor. Días atrás, estuve viendo un video de una congregación que su pastor decidió reunirse y hacer servicio en la calle. Lo que pude observar, que hubo separación. Puede ser que a alguien no le agradó cómo van a estar reunidos. Entonces, mis queridos hermanos, no salgamos al mercado. No vayamos al supermercado. Es decir, en medio de las limitaciones debemos ser sabios y respetar lo establecido. Claro que sí, pero es importante congregarnos. Como dice el Señor en su palabra, donde están reunidos 2 o más en su nombre, allí está el Señor. Y cuando digo de congregarnos, no me refiero a una concentración multitudinaria. No. Tomando en cuenta los lineamientos que allí se establecen. Dios permita que las autoridades puedan escuchar esto y entender que así como es necesario que las personas, los ciudadanos, compren alimento con cierta prudencia y limitaciones, así es necesario que los hombres y mujeres que aman a Dios enriquezcan su vida espiritual reuniéndose. Eso sí, tomando las limitaciones del caso. Como dice el mensaje, cumpliendo con el César, pero obedeciendo a Dios. Nuestra máxima lealtad es hacia Dios. No podemos dividirnos por preferencias partidistas o ideológicas. Debemos enfocarnos y mantener lo más preciado que Dios ha dado a su iglesia, que es la unidad del cuerpo de Cristo.
Si hay algo que es de gran valor y de aprecio que Dios ha dado a la iglesia, es la unidad del cuerpo de Cristo. Y no podemos permitir que nada ni nadie destruya la unidad del cuerpo de Cristo. Y es como dice en Efesios, su capítulo 4, su verso 3 hasta el verso 6. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es de todo y por todo y en todo. Y el tema del mensaje fue cumpliendo con el César, pero obedeciendo al Señor. Que la paz de Dios repose en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.